Bienvenidos una vez más a El Don Profético, una serie en la que seguimos profundizando en el propósito y la autoridad de los mensajes inspirados por Dios. En el tema de hoy reflexionaremos sobre la siguiente pregunta: ¿quién define el canon? El rol primordial del don profético. Antes de empezar con el desarrollo del tema, le cedemos la palabra para que nos dirija a José Miguel en una oración. Oramos. Agradecemos su compañía y la oportunidad que nos otorgas al desarrollar otro tema más en relación con el don profético. Queremos que tú nos puedas dirigir, orientar nuestro estudio de hoy y podamos sacar lecciones que nos lleven a continuar valorando y ampliando nuestra comprensión de este maravilloso regalo que nos entregaste como pueblo. Quédate con tu Santo Espíritu y llévanos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, es grato otra vez poder continuar nuestro estudio, ¿no? Ya vamos en la etapa 6, ya con este nuestro 6 estudios que, bueno, hemos tenido ya 5 anteriores y hoy vamos con el 6, con el sexto. Y este es un tema también muy importante, desafiante, muy conectado también con los anteriores y particularmente con el anterior tema, ¿no? Con el tema 5. ¿Quién define el canon, no? ¿De dónde viene, no? ¿Fue por inspiración divina? ¿Algún oráculo en particular, no? ¿Algún ángel que indicó esto es el canon, la conformación? ¿Cómo? Esto es importante tenerlo presente, ¿no? Porque al tener claro este concepto también nos ayuda a entender el rol del don profético, el rol también, obviamente, del enjuay, porque a veces tenemos a lo mejor una perspectiva magnificada del concepto de canon. Por eso es importante. No vamos a ver todos los elementos del canon en sí, porque no es el tema específico, pero sí vamos a hacer algunas consideraciones iniciales históricas de cómo se conformó el canon rápidamente. Por razones de tiempo y espacio no es el tema o no es el énfasis particular que queremos dar a nuestro estudio, y después ya vamos a entrar en esa relación o tensión para algunos, ¿no? Tensión entre el canon y lo escrito en lenguaje, qué rol cumplen dentro de este ambiente. Reitero, es un tema para muchos controversial, pero si hemos seguido el desarrollo de nuestras temáticas a la luz de las escrituras y también del espíritu de profecía, vamos a tener una comprensión no en términos de tensión, sino como ya lo hemos estado viendo, sino en un término de sincronización con la Biblia, en una relación de armonía dialógica, que es el punto, digamos, en que Dios quiere establecerlo, porque obviamente para aquellos que todavía sostienen el don profético dentro de nuestro círculo, no hay grados de inspiración entre la escritura y el espíritu de profecía. Entonces, el mismo espíritu que inspiró a los profetas bíblicos fue el que inspiró a Enel. Entonces, esos aspectos deben llevarnos justamente a una coherencia al momento de tratar el tema del canon. Así que vamos a ir en un desarrollo bien importante, vamos a hacer varias consideraciones, como les señalé, planteando un poco los elementos que están asociados al tema del canon. Eh, y bueno, y es un concepto bien particular, ¿no? Y cuando también hablamos del concepto de un don profético continuo, sobre todo en la teología cristiana, que es nuestra postura adventista clásica, ¿no? Especialmente planteando interrogarte sobre la naturaleza del canon bíblico y su cerradura, conclusión o apertura, y la relación entre la revelación continua y el texto sagrado. Esos son aspectos importantes, ¿no? Entonces, para abordar cómo el don profético condiciona la idea, que esa es nuestra propuesta, condiciona la idea de un canon abierto y cerrado, y no al revés, es esencial analizar tanto los principios de canonicidad como el papel que juega la profecía en la comprensión de la revelación de Dios. El hecho de que un don profético continúe después del cierre del canon bíblico, como se cree en el adventismo con respecto al lenguaje, no implica automáticamente un canon abierto en el sentido clásico, y ahí es donde se genera la tensión, ¿no? Que incluiría añadir nuevos libros a la Biblia. Sin embargo,
influye en cómo los cristianos, especialmente nosotros, ¿no? Los adventistas, entienden la autoridad de la revelación profética contemporánea. Entonces vamos a ver un poco cómo funcionaba el canon, cómo funcionó y cómo se estructuró el canon, porque tiene varios elementos importantes que nos van a ayudar a entender si verdaderamente el canon fue producto, digamos, de la inspiración divina o obviamente es algo netamente humano. Bueno, si vemos la formación del canon del Antiguo Testamento, y me refiero al Antiguo Nuevo Testamento, obviamente no hubo tanta fricción, pero igual se concretó en el siglo IV después de Cristo, no estamos hablando de la época apostólica. Y con respecto al Antiguo Testamento, uno puede observar aquí en este cuadro dos tradiciones paralelas, ¿no? Y en épocas distintas. Pues vamos a ver los aspectos más históricos rápidamente, ¿verdad? Que tienen que ver con, bueno, con respecto al Antiguo Testamento, en su etapa inicial había dos cánones, el canon palestinense, el canon hebreo, y por otro lado estaba el canon alejandrino. Y cuando hablamos de canon son los criterios, obviamente, que se usaron para definir qué textos eran autoridad para definir la doctrina. En este caso, la teología del judaísmo de aquella época, ¿no? Los judíos. Sobre qué base eh, escriturística, sobre qué base textual o textos iban a ser catalogados, obviamente, de textos aceptados como autoridad para definir la doctrina o la teología de su momento. Entonces, hay producto, obviamente, de la diáspora judía, producto de la dispersión, que, bueno, no vamos a tener a hablar de los orígenes mismos. Realmente el judaísmo no estaba solamente en Palestina, sino también en muchos otros lugares. Y hubo un asentamiento muy fuerte, una comunidad, digamos, en Alejandría, en Egipto, obviamente con una cultura griega ya, ¿no? Prácticamente ya la parte hebrea, si bien es cierto, habían eruditos que todavía mantenían el hebreo, el conocimiento, pero la mayoría obviamente estaban ya en un ambiente griego de la época, helenístico especialmente, ¿no? Eh, y la lengua judía, la lengua hebrea, perdón, ya había perdido vigor con las salvedades mencionadas. Entonces se generó la necesidad de armar en Alejandría digamos, un esfuerzo para traducir la Biblia. Y ahí está la primera traducción, la escritura del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta o la versión de los 70. Y ahí usted puede observar de que se usaron criterios del canon. Ahí encontramos otros criterios del canon que tienen que ver con una perspectiva más abierta. Ya en aquella época en que se gestó esto, estaban dando vuelta otros escritos bíblicos, obviamente que no, o sea, no bíblicos, pero escritos, digamos que algunos con seudónimos de autores bíblicos y pretendiendo tener la misma autoridad que los libros de los profetas. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Entonces, en esta época hubo 400 años, que en la era intertestamentaria, donde no hubo manifestación profética, y eso está atestiguado. Sin embargo, sí hubo iniciativas literarias, ¿no? De seguir escribiendo, pero obviamente con- no inspiradamente, sin duda. Y esos libros obviamente fueron considerados por el canon alejandrino e incorporados, digamos, en lo que es la Septuaginta. Pero está el otro canon, que es el clásico, el canon palestinense, de los judíos rabínicos de Palestina, que obviamente que tomaron la resolución, obviamente, de hacer también un esfuerzo para ver qué textos eran los eh, que iban a validar. Bueno, el primer esfuerzo dice que fue Esdras, ¿no? En su época, pero ya en términos ya más consolidados, lo podemos ver por los años 90, 100 después de Cristo, en el concilio de Jamnia. Esto fue después de la destrucción de Jerusalén. O sea, bueno, de hecho, la destrucción de Jerusalén llevó obviamente, a definir el canon judío porque ya no tenían el templo. Y obviamente la escritura pasó a ser justamente una especie de reemplazante del templo. Entonces, se generó una necesidad inmediata frente a la desgracia y la catástrofe que sufre el pueblo judío en ese momento. Eh, Profetizar, inclusive, bueno, no vamos a entrar todos en esos detalles, que algunos conocidos. Entonces, ahí ustedes pueden ver, ya se ve una diferencia, ¿no? Entre el canon, los criterios que se usaron. Y reitero, estos son esfuerzos humanos, tanto el concilio de Jamnia y tanto los esfuerzos de los 70. Si bien es cierto, uno puede ver también
que de otra manera los ángeles, el Espíritu Santo estuvo ahí también mediando hasta donde se le escuchó, porque obviamente como eran concilios humanos, no es algo inspirado, pero sí es un esfuerzo que después, vamos a ver posteriormente, tenía que ser confirmado por la profecía. Ahora, ¿quién confirma esto? Bueno, acá solamente uno puede observar iniciativa, ¿no? El canon alejandrino obviamente se fue más allá y conformó un grupo de libros obviamente más amplio, ¿no? Que los 39 libros o 24 según eh, según cómo está conformado en el Tanaj. El Tanaj o la Tanaj tiene que ver con lo que es, digamos, el Antiguo Testamento, así se lo llama dentro del lenguaje, dentro de la jerga hebrea, ¿no? Y judía. Y los 39 libros es la conformación de cómo se estructuraron dentro de la tradición cristiana. Pero estamos hablando de los mismos libros, sino que es cómo se dividieron, en este caso la tradición cristiana hubo más división, la parte hebreo tiene, digamos, otra estructuración, pero estamos hablando de los mismos libros. Y ya obviamente si pasamos al ambiente cristiano, vemos que también se dividió la tradición, es muy parecido, ¿no? En dos tradiciones. La tradición católica, que consideró como norma el canon alejandrino y no el palestinense, y por eso incorpora otros libros adicionales eh, que no están en el canon palestino. Y ahí en total son como 46, o sea, los 39 bases que encontramos del Antiguo Testamento, más 7 que los católicos les llaman deuterocanónicos. Deuterocanónico tiene que ver como de segunda inspiración, pero inspirado para ello, ¿no? Por eso son deuterocanónicos. Y los clásicos 39 son los protocanónicos. Ese es el lenguaje que usan los católicos. Ya, es un lenguaje más técnico, pero es para que tengamos alguna información. Y si uno ve qué libros incluyeron, son los libros que estaban en el canon alejandrino de la Septuaginta, ¿no? El Eclesiástico, Barut, Tobías, Yudí, Sabiduría, Macabeo y Adiciones, en el caso del libro de Daniel. Y ustedes pueden observar que todos estos elementos uno puede preguntar, bueno, acá hay alguna manifestación inspirada, obviamente no. También esta es una iniciativa, digamos, del cristianismo post-primitivo ya, y especialmente con la conformación del catolicismo. Pero ustedes saben que dentro del mismo catolicismo se lanzó una reforma, una protesta, y ahí obviamente se lleva a revisar no solamente ciertas doctrinas, sino el texto. Siempre el texto es importante porque es la base sobre la cual se construye la doctrina. Y ahí entonces la tradición protestante, que lo que hace, vuelve o reconsidera el canon palestinense y basa entonces su aspecto, su canon, sobre la base obviamente de esa tradición, observando que era la tradición más fiel o la tradición inspirada, porque el canon alejandrino tenía libremente con autores obviamente que no correspondían, doctrinas muy alejadas de los libros clásicos, obviamente, o de los profetas clásicos. Entonces, todos esos elementos llevó justamente a replantear y armar un canon oficial, aunque también dentro del mismo protestantismo, y ocurrió con Lutero, que armaron un canon dentro del canon, ¿no? Lutero tuvo sospecha inclusive hasta con el libro de Apocalipsis, con Santiago, por su comprensión particular que tuvo de la justificación por la fe. Si bien es cierto, su comprensión fue más avanzada que el catolicismo, llevó justamente a una reforma, pero realmente no tenía todos los elementos claros con respecto a la justificación. Bueno, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Y hasta acá podemos ver tanto el canon palestinense, el canon alejandrino, el canon católico, el canon protestante, no vemos ningún tipo de inspiración al respecto. ¿Ya? Así que son iniciativas humanas, quizás podemos ver algunas más dirigidas por el espíritu que otras, y en este caso el canon protestante vamos a ver que a lo mejor hay una dirección más particular, pero no es una declaración en sí, no divina. Y bueno, ahí ustedes pueden ver lo que estábamos hablando, el canon católico se basa en el canon alejandrino o de la Septuaginta, porque incorpora libros adicionales, ¿no? Esos libros que los católicos llaman los deuterocanónicos, los protestantes le llaman apócrifos. Esa es la. Entonces, pero se está hablando de esos mismos libros, son libros obviamente que
no se gestaron en la época antes de Malaquías, sino que surgieron durante esos 400 años de apostasía fuerte dentro del judaísmo, obviamente, ¿no? Permeó la cultura griega, las ideas paganas entraron fuertemente dentro del judaísmo y que marcaron también el judaísmo en sí y obviamente no nos llegó a prepararse cuando vino el Mesías. Bueno, no vamos a entrar obviamente en todos esos detalles. Si uno va a las fechas, eh, en el caso del canon actual que tiene el catolicismo, ¿no? Que el canon, siguiendo el modelo alejandrino, fue cerrado definitivamente en el Concilio de Trento en 1546, como una medida anti-reforma, ¿no? Porque fue una contrarreforma. Y en cambio, obviamente, la Biblia, digamos, el canon protestante se gestó en la época obviamente, de la reforma. Así que ahí podemos ver que son fechas más o menos similares y que nuevamente marcaron y dieron el giro en cuanto a la base textual sobre la cual se iba a construir la doctrina. Bueno, ahí ustedes pueden ver, si hacemos una trayectoria histórica del canon del Antiguo Testamento, podemos observar justamente la tradición judía, cómo se va formando el canon hebreo, particularmente en la época ya de Edras, se dice que ya había una conformación clara. Después tenemos la traducción de la Septuaginta, que implicó, digamos, también una reformulación del canon, agregar otros libros dentro de eso. Entonces, esta misma traducción, este esfuerzo de traducción, implicó, digamos, un canon distinto, que es el canon alejandrino en contraste, digamos, con el canon palestinense, ¿no? O de Palestina. Y posteriormente, ya después de producto, obviamente, de la caída de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén, se generó un concilio, ¿no? Lo que hablamos anteriormente de Jamnia, y ahí se sella el canon palestinense, que es el canon, digamos, aceptado dentro del judaísmo. Y después uno ve que dentro del mismo cristianismo la iglesia primitiva usó la Septuaginta, aunque los apóstoles, se pueden ver, no hicieron referencia a los libros adicionales que se incorporaron, a los deuterocanónicos o libros apócrifos, usted lo puede llamar como quiera. Ambos conceptos son correctos, sino que depende de qué vereda nos esté hablando. Si es protestante, va a decir apócrifo; si es católico, deuterocanónico, aunque para nosotros son más apócrifos porque no tienen autoridad inspiracional, por lo tanto, ni de segunda tampoco. Entonces, conceptualmente no sería correcto, obviamente, pero bueno, lo podemos mencionar para hacer solamente en términos de referencia. Bueno, y los concilios, tanto de Hipón y Carpio, ratifican el canon amplio, ¿no? Que ya daría lugar justamente ya para la declaración definitiva del canon católico, que es un canon alejandrino, ¿no? Que incorpora no 39, los 39 clásicos que encontramos en el Antiguo Testamento, sino 46 libros añadidos. Y el protestantismo, que es lo que hace, hay un regreso, porque la reforma implicó también reformular cuál iba a ser el texto base, ¿no? Para obviamente reformar la iglesia. Y obviamente fueron a los 39 libros. Y sin duda, eso también tiene su implicancia también para nosotros. Podemos ir viendo esos aspectos. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? El judaísmo segundo templo, están los textos hebreos, está el canon palestinense por un lado, y está el canon alejandrino. O pueden ver que el canon alejandrino afectó a la iglesia primitiva en cierta manera, obviamente en cuanto al uso de la Septuaginta, aunque los cristianos y los apóstoles no incorporaron dentro de su teología y no hicieron referencia a los libros deuterocanónicos apócrifos. Y ese, digamos, es la base del canon católico y de las Biblias católicas, prácticamente. O sea, las Biblias católicas obviamente se basan justamente en este canon. Hay otro tema textual que no es tema de ahora también, ¿no? Los textos que se refirieron, cuál es el texto que tiene que ver también con este punto, ¿no? Es para otro tema. Y ustedes también pueden observar que el canon protestante se basó en el canon palestinense, ¿no? Y sobre esa base hicieron la reforma. Interesante que es el canon, obviamente, y las Biblias, obviamente, protestantes, eh, aunque actualmente hay hasta modificación, pero no han incorporado los libros apócrifos, a pesar obviamente de que están usando un texto más de tipo alejandrino. Bueno, como dije, es para otro tema.
Y nosotros como adventistas obviamente, seguimos la línea también del canon palestinense. Sin duda. Ellen White le dio la venia justamente al canon y al esfuerzo que hicieron los protestantes. De hecho, hay un comentario en el conflicto de los siglos donde obviamente ella evalúa positivamente en este esfuerzo de los protestantes de hacerla, de realmente tener otra traducción que no siguiera, digamos, el canon alejandrino, sino que tomar el canon palestinense. Entonces ahí también podemos ver una aprobación ya inspirada, ¿no? Inspirada, digamos, de cuál es el canon que nosotros debemos elegir, ¿no? Por eso nosotros no usamos Biblias católicas. Hay algunos que recomiendan, hay algunos eruditos, y yo he visto algunos hermanos comprando Biblias católicas. También podemos tener varias traducciones, pero no usarla con normativa, porque las Biblias católicas tienen otro tema igual, ¿no? Y sobre todo las contemporáneas. En la época se basaron en el texto, digamos, no solamente de la Septuaginta, sino particularmente la Vulgata Latina. Y ahora se usa el texto crítico, las Biblias católicas, que tiene varias observaciones, podemos observar negativamente ese esfuerzo. Entonces, por eso, ahí está el punto. Entonces, en todo esto no hay ninguna declaración inspirada, sin duda. El canon nuevamente lo gesta la iglesia. Es un esfuerzo eclesiástico. De tener, o sea, que Dios dirigió a los protestantes, sin duda. El catolicismo ya sabemos que no, obviamente se desvió e incorporó libros que manchan el mensaje bíblico. No son libros bíblicos, esa incorporación. El canon de ellos está desvirtuado, sin duda, porque es un canon que viene con problemas de orígenes, sin perjuicio de la utilidad que tuvo inicialmente la Septuaginta, este cristianismo, pero obviamente el problema de haber incorporado otros libros trajo su dificultad. Ayudó a expandir el mensaje, obviamente, dentro de aquellos que no hablaban hebreo, ¿no? Sin duda, pero también trajo el otro tema, el otro problema que en este caso el catolicismo no filtró. Bueno, esto para tener una idea, ¿no? Esto es simplemente un esbozo para hablar un poco más, porque como estamos hablando del canon, entender obviamente de que cómo se gestó el canon y quién es el que determina el canon. Obviamente, claro, la iglesia ha hecho un esfuerzo, las iglesias han hecho un esfuerzo. Nosotros como adventistas tenemos una perspectiva del canon, reitero, hay eruditos que igual eh, se están yendo más por el terreno alejandrino que no se han dado cuenta, más que por el sentido o el canon palestinense. Y no me refiero solamente al uso de las Biblias católicas, sino a los textos originales que están detrás justamente de este canon. Bueno, ya, dicho esto entonces, teniendo estos elementos que son más introductorios, ¿no? Más para contextualizar de lo que estamos desarrollando en este tema, ¿no? De quién define el canon, ¿no? Y con respecto al rol primordial del don profético, porque vemos acá que el juez obviamente va en la dirección del canon palestinense, porque le da el visto bueno, inspiradamente, a la labor que hicieron los protestantes, obviamente de trabajar obviamente con el canon palestinense y a partir de ahí hacer una traducción a la lengua vernácula, teniendo presente los 39 libros de la Biblia y no los 46 que incorporó el canon alejandrino. Vamos a continuación a ver algunas citas del espíritu de profecía, algunas declaraciones, algunos textos, y de ahí vamos a ir incorporando otro elemento en esta comprensión, ¿no? De cómo se define el canon y quién lo define en ti, y qué aspecto está involucrado y qué papel juega los testimonios, el don profético, en fin. Bueno, la primera declaración la tenemos en Mensaje Selecto, el tomo 3, página 35, donde dice: los testimonios nunca contradicen la Biblia. La Biblia debe ser vuestro consejero. Estudiarla y estudiar los testimonios que Dios ha dado, porque ellos nunca contradicen la Biblia o esta palabra. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazarlo. No puede haber unión entre Cristo y la Biblia. Así, bueno, categórico. Vamos a ir analizando justamente esa declaración. Otra declaración que también está en el tomo Selecto, tomo 3, página 32, párrafo 2, dice: la obra del enjuay no es distinta que la de los profetas bíblicos. En los tiempos antiguos habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días Él les habla por los testimonios de su espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad
y de la conducta que quiere que siga. Siguiente pasaje, ¿no? Siguiente declaración. También en el mensaje celeste, tomo 3, página 32, párrafo 3, dice: la escritura y el espíritu de profecía tienen el mismo autor. El Espíritu Santo es el autor de las escrituras y también del espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifique lo que el hombre quiera hacerlo significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Bueno, vamos a las observaciones ¿no? que son claves de la lectura de estos pasajes. Primero, uno puede observar una prioridad del contexto bíblico. Dice, toda afirmación profética debe interpretarse primero a la luz de la Escritura. Es un principio que los cuales obviamente repite, ¿no? La importancia de Sora. Ella es sola Escritura, no es anti-Escritura. También el otro aspecto que podemos ver es el género y propósito. Los escritores de los cuales combinan exhortación pastoral, visión profética y comentario teológico. No son tratados dogmáticos estériles, ¿no? O áridos. Por tanto, su fuerza persuasiva es pastoral y normativa de facto, no de hecho, pero siempre subordinada a la Biblia. O sea, hay una invitación al arrepentimiento, nos invita justamente a entender la verdadera comprensión bíblica, a materializarlo eso en nuestro estilo de vida, en nuestro diario vivir. También uno puede observar una lectura intertextual, ¿no? Buscar las citas y las alusiones bíblicas, implícitas y explícitas, con mucho texto bíblico y lecturas. Cuando hablamos intertextual, digamos, conecta textos del Antiguo con el Nuevo Testamento sin ningún problema, porque obviamente la Escritura no se contradice a sí misma. Así como los testimonios no contradicen la Biblia no se contradice, el Nuevo y el Antiguo Testamento no se contradicen. Bueno, dentro del ámbito de la división se tiende justamente a ver tensiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero esas tensiones son artificiales. Eso no es real porque el espíritu es el mismo. Otra vez llegamos al mismo tema, ¿no? El que inspiró el Antiguo Testamento inspiró el Nuevo. No debemos tener dificultades. Y Ellen White, como obviamente tenía claro esa intertextualidad, ¿no? Esa interconexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no tenía problema de hacer conexiones de texto en el Antiguo Testamento. Y no por un esfuerzo exegético de ella, ¿no? No por su capacidad analítica, sino obviamente porque fue dirigida por el Espíritu. El Espíritu la llevó justamente a hacer esas conexiones más profundas, ver el sentido más profundo de textos bíblicos del Antiguo Testamento al conectarlos con el Nuevo. Bueno, y ahí también podemos ver la distinción de autoridad canónica. La autoridad sigue siendo profética de los cuales, sin duda, ¿no? Pero ella también se autosubordinó. Hay una diferencia de autoridad práctica, uso frecuente en la iglesia para llegar a la praxis, ¿no? Y los cánones bíblicos, textos normativos, ella siempre, obviamente, miró con respeto a las escrituras y entonces ella se adhirió a la Biblia. Y ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Ella siempre entró en un diálogo con la escritura, pero jamás fue su función de reemplazar, y vamos a ir viendo la Biblia, y agregar nuevas doctrinas y nuevos libros, ¿no? Escribió ella profusamente, una pluma prolífica sin duda, pero aún así nunca tuvo la pretensión de reemplazar la escritura y agregar al canon bíblico otros elementos. Bueno, ahí vamos a ir fundamentando justamente este punto. Ello no quiere decir realmente de que sus libros no tengan autoridad teológica y no estén por sobre los teólogos, que es otra cosa distinta, no confundir, no nos confundamos. Es otra cosa distinta. Ahora sí ya está por sobre nosotros. No está por sobre la Biblia, pero sí está por sobre todos nosotros. Porque, bueno, este es el Espíritu quien realmente le dio esa labor. Y esta es una labor que no puede estar debajo de los teólogos ni de la iglesia. Ella se debió, ella fue humilde, pero aún así obviamente no supera, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, y si analizamos las declaraciones, podemos ver, pero lo que hablamos, te dice, los testimonios nunca contradicen la Biblia, señala ahí. Y agrega que estudiarla y estudiar los testimonios, porque ellos nunca contradicen la palabra. Y acá uno puede ver, si uno hace un análisis de lo que ella dijo, ¿no? Un análisis más lingüístico, hay una negación contundente, dice, nunca contradice. No es que algunos, ella podría, bueno, podría
contradecir, o sea, contradecir algunos textos, ¿no? Hay probabilidades de que haya alguna contradicción. No, dice, nunca, absoluto, ¿no? Y hay una intención normativa, evita que relativicen los textos. Hay autores contemporáneos que intentan relativizar por una mala lectura, obviamente, de lo que ella quiso decir. Pero este texto dice claramente, obviamente, la Biblia no contradice la Biblia. Y este texto después lo vamos a comparar con otros que se usa muy mal, ¿no? También hay un doble imperativo, ¿no? Dice, estudiarla y estudiar los testimonios. O sea, acá incorpora, pero obviamente dentro de una jerarquía funcional. Primero la escritura y luego los testimonios. Pero ambos textos son sujetos de nuestro estudio, deben ser estudiados. No es que no necesitemos estudiar los testimonios, hay que estudiar la Biblia, pero también dicen los testimonios. Obviamente, siguiendo la jerarquía, primero la Biblia y luego los testimonios, y siempre en diálogo. Debemos hacer trabajos de estudio, análisis de la escritura profundamente, sin duda, pero al mismo tiempo también debemos estudiar los testimonios, porque los testimonios, ¿qué es lo que, siguiendo la metodología de los pioneros, los testimonios cuando ya la cabeza no daba más, que alumbraban y también corrige, porque podemos tener una distorsión en nuestro trabajo de estudio de la Biblia, de exégesis bíblica, tener una distorsión del texto, ¿no? Porque siempre está la tentación de imponer nuestras pretensiones y no escuchar las pretensiones del texto. Entonces, por eso está el don profético, necesitamos esa corrección. De lo contrario, vamos a caer en apostasía, en herejía. Bueno, y ahí uno también puede ver, si siguiendo este análisis más lingüístico, hay una repetición enfática, ¿no? Dice, nunca contradice esta palabra. Marca entonces un principio hermenéutico fundamental. O sea, si tú vas con la mente de que la Biblia tiene contradicciones y que el Espíritu, como decía, contradice la Biblia, entonces tu interpretación del texto lo vas a desvirtuar. Eso tiene implicancias hermenéuticas. Cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de cómo interpretamos los principios, las presuposiciones, las ideas previas o ideas preconcebidas, como dice el don profético, ¿no? Afectan mi manera de abordar los textos, sin duda. Por eso es importante tener claro de que no debemos buscar contradicciones. Y si quieres encontrarlo, lo vas a encontrar. Pero van a ser artificiales, van a ser producto obviamente, de que estás condicionado y prejuiciado, obviamente, para ver errores y contradicciones. Bueno, también en el lenguaje podemos ver acá que afirma una coherencia entre la escritura y los testimonios, ¿no? Como lo señalamos. No afirma que ambos tengan la misma categoría normativa, porque el lenguaje dice, la Biblia, digamos, me norma, ¿no? La Biblia está por sobre los testimonios, pero no anula los testimonios, porque los testimonios entran en diálogo, ¿no? Los testimonios se deben y son explicativos. Los escritos en el Huay nos entregan la verdadera exégesis del texto bíblico. Por lo tanto, no pueden estar en conflicto. Y ahí entonces legitima sus escrituras. Y también esta formulación protege la suficiencia de la escritura, ¿no? Si un testimonio contradijera, la palabra debe rechazarse. Y la escritura funciona como testigo fiel, pero se contradijera, pero sabemos que eso no está, porque ahí dice que no contradice, no hay contradicción. O sea, después vamos a entender cómo hay que entender, obviamente, otro texto, obviamente, que aparentemente ya estaría diciendo de que si debemos estar estudiando cada porción y tener cuidado si contradice o no contradice, hay que rechazarlo. Pero eso es una interpretación fuera de contexto. Bueno, y este pasaje uno puede observar, si vamos a la implicación, respalda una subordinación normativa, ¿no? La Biblia como canon final, esto es que legitima a los escritos proféticos como herramientas interpretativas, exegéticas, que no pueden contradecir el canon. Es el rol del espíritu de profecía. Lo hemos desarrollado en las presentaciones anteriores. Yo lo veo, si tienen alguna duda, vayan a esa fundamentación, porque hemos trabajado los textos y obviamente los argumentos están ahí presentados con claridad. Bueno, esa es nuestra pretensión. Podemos ahora ver esto y trasladarlo justamente dentro de una gráfica, ¿no? Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazarlo. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Eso está en Joya de los Testimonios, tomó 2 páginas, 300. Entonces, este pasaje lo usan varios para decir que debemos estar siempre en desconfianza con respecto a los testimonios. Pero
¿Qué quiere decir ella cuando habla con el condicional fuerte? Sí, los testimonios no hablan, ¿no? Podemos observar en primer lugar que la estructura condicional presupone una posibilidad solo teórica, no real. ¿Y cuál sería la implicación? Se propone un principio de prueba, no una duda sobre los testimonios críticos. Entonces, la mayoría de los críticos o los que intentan bajarle el perfil a los proféticos ven esta declaración como que ella misma dice, coloquen en duda los testimonios. Ella jamás ha dicho eso. Sería totalmente contradictorio al tenor de sus tantas declaraciones que habla en una dirección totalmente contraria. Lo que ella habla pone en prueba, que ya en el juez ha sido puesta a prueba ya hace mucho tiempo. No necesitamos estar constantemente dándole un voto de confianza. Y eso es lo que normalmente se tiende cada 4 años, ¿no? 5 años, de estar generando problemas y reformulando cómo vemos el espíritu de profecía y las creencias fundamentales. Ese sector no ha cambiado drásticamente, pero de repente hay retroceso, amplitud, a veces la formulación de tal congreso fue más clara, otra menos clara. Eso es no tener claro justamente de que este punto ya fue resuelto hace mucho tiempo, antes de su muerte. Entonces todavía estamos como que ella recién es una profeta que fue levantada por el Señor, ¿no? Estamos muy descontextualizados, ¿no? Somos muy anacrónicos en nuestra forma de ver el don profético y buscamos problemas que ya fueron resueltos, que hay evidencias claras de su autenticidad profética. Entonces ella no se está refiriendo en términos de la duda, sino en términos de la prueba que ya ha sido zanjado hace muchos años. También está el imperativo, ¿no? Si los testimonios no hablan, según la palabra, rechazarlo. Es una forma verbal activa, directa, no mitigada. Y uno puede ver cuál sería la implicación, la autoridad suprema para decidir verbal doctrinal en la escritura. Está hablando en esos términos. La escritura es en ese sentido. Pero hay otra metáfora antitética que uno puede observar, ¿no? En esa declaración, que uno puede observar que toma el lenguaje paulino de 2 Corintios 6:15 a una antítesis entre lo divino y lo demoníaco. Y eso implica que afirmar que cualquier desviación del canon bíblico sería apostasía, no mera diferencia teológica. Dice claramente, o soy apóstata o no lo soy, siempre soy profeta. Eso es importante, que entonces no hay medias verdades, no es que algunas porciones el enjuague estuvo prendida, ¿no? Iluminada y le apuntó bien, ¿no? Y otras declaraciones fueron desafortunadas. Esa no es la forma de estudiar los testimonios. Es todo o nada. Por eso dice claramente dice, no puede haber unión entre Cristo y Biblia. O esto es de Dios o esto del diablo. En nuestra declaración también hay esa, siguiendo este mismo tenor. Entonces, ¿dónde colocamos el enjuague? ¿Apóstata o profeta? Simplemente eso, no hay medias verdades. Entonces, por eso ella dice claramente, no puede haber unión. Es un lenguaje categórico, no negociable. La verdad revelada no admite síntesis o mezcla con error. Entonces, nosotros no podemos estar ahí, por un lado, hablando verdad, después por otro lado mentira, ¿no? Lo mismo que de repente pasa en ciertos encuentros donde hay una bolsa de gatos, ¿no? Una mezcla de uno habla una cosa, otro habla otra. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Siempre debe haber armonía en todo sentido. Nuestro mensaje debe ser presentado con claridad. Y por eso en nuestro testimonio, obviamente, cuando nosotros nos basamos en él, no vamos a hablar confusión bajo ningún punto de vista, porque el espíritu no es confuso, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Y no admite unión con lo satánico. Bueno, y ahí uno puede ver, ¿no? Qué es lo que Dios espera. Siempre la base es a la ley y el testimonio. Y en ese sentido, el cual se sitúa bajo la prueba de conformidad bíblica. En ese sentido está hablando, ¿viste? Y está hablando diciendo que yo he sido probada la ley y el testimonio. Y, y también el cual usa esta oposición para decir si un mensaje fuera contrario a la escritura sería espiritualmente falso, obviamente, ¿no? Primero Juan 4:1 dice, probad a los espíritus. El don profético no está exento del examen bíblico, pero una vez probado se reconoce. Y el don profético ya ha sido reconocido muchos años, entonces no podemos estar constantemente
evaluando si el Juan es profeta o no es profeta. ¿Te das cuenta? Porque ahí vamos a caer en algo que nos acaba. Al infinito vamos a estar justamente haciendo este ejercicio y perdiendo tiempo valioso para obviamente, seguir las orientaciones que Dios nos ha dejado, para tener una comprensión clara sobre lo que es la doctrina. Y, en fin, tiempo se ha perdido sin duda cuando tenemos esta distorsión del profético en el cual realmente al tener, a decir, bueno, no es parte de un canon bíblico, entonces yo puedo hacer y deshacer con ella. Bueno, y ahí uno puede ver la teología implícita detrás, ¿no? Hay una suficiencia de la escritura como tema, hay una función del espíritu de profecía y la unidad entre revelación escrita y revelación profética. Si vamos al primer punto de la suficiencia de la escritura, la Biblia es la regla de fe y conducta. La escritura permanece como autoridad final, ¿no? Eso es un aspecto de discusión. Y si vamos a la función del espíritu de profecía, no agrega al canon, pero sí en lo que hace, amplifica el canon, lo aplica, lo interpreta, lo exhorta. Y ahí viene la idea de que los testimonios son luz menor que guía hacia la luz mayor. La luz mayor es Cristo, pero también la Biblia, la podemos colocar en este punto. Algunos, es un tema controversial, lo vamos a ver después posteriormente, pero lo podemos completar sin problema, no estamos cometiendo ninguna transgresión al colocar Jesús. El cual de hecho habla de que en relación a Juan, y lo vamos a estudiar más adelante, Cristo era la luz mayor, obviamente, y en este caso Juan la menor. Así que, obviamente, por antonomasia, Cristo es la luz mayor, pero también la Biblia representa justamente, porque el juez se somete, entra en una subordinación. Y ya cuando uno se subordina y reconoce a los otros como algo superior, inevitablemente pasa a ser mayor. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, bueno, pues lo importante acá no es que usar esta categoría de luz menor como sinónimo de desestimación del espíritu de profecía, porque así ha sido usado, ¿no? Luz menor es como que no importa, luz menor es como que no es inspirado, luz menor como que los teólogos están por sobre ella. Cuidado, cuidado. Ningún teólogo, ningún exégeta, ningún miembro de la iglesia es luz menor. La luz menor es una categoría solamente para los que han recibido el don profético. Así que cuidado, eso es un terreno sagrado, este luz menor. Todos los profetas fueron luces menores. Bueno, y ahí uno puede ver la unidad entre revelación escrita también y revelación profética, ¿no? Si hubiera una contradicción real, el mensaje sería falso. Por eso nos dice que no hay contradicción, por lo tanto el mensaje no es falso. En el cual no solo afirma coherencia, sino comprobación histórica de su autenticidad. Eso ya está conformado. Y ya en esa declaración, ella ya está dando las credenciales, obviamente que al no haber contradicción, ya ella está legitimada por el Espíritu y por la iglesia, porque la iglesia en ese momento los pioneros no rechazaron los proféticos. Ellos vieron las señales, lo analizaron, y en el tiempo que estuvo en el Juan, que vivió bastante, obviamente, nadie cuestionó el don profético salvo los herejes, ¿no? Los heréticos, y aún así tampoco se atrevieron a, a cuestionar su don ahí, porque estaban en un terreno complejo. Así que no podemos estar, eso ya está zanjado, ¿no? Entonces, esos textos que ella habla no son textos que nosotros debemos usar ahora para, ya voy a comprobar si me acuerdo. Ahora, estoy hablando de adventistas, la gente que no es adventista necesita evidencia, pero evidencia hay de sobra para mostrar su autenticidad profética. Pero nosotros no, ya nosotros, este tema debemos tenerlo claro y no estar constantemente recordándolo. Otra declaración, bueno, siguiendo este análisis, ¿no? de la frase si no hablan, rechazarlo, no implica que debemos mantener sospecha continua sobre los testimonios, ¿no? Implica que ya fueron probados y su autenticidad descansa en una armonía histórica, porque ambos son elementos históricos con la escritura. Entonces, ahí uno puede ver un principio normativo de la Biblia funciona como un principio normativo, porque es el criterio de prueba, en la Biblia la que prueba los testimonios. Y el resultado tiene que ver obviamente con el histórico confirmado. Es confirmada la autenticidad y entonces la prueba ya ha sido superada, por lo tanto. Lo cual por el pueblo de Dios no debe estar a prueba, porque ya ha sido probada. Entonces, son los críticos, son aquellos obviamente que intentan rechazar sus mensajes, los que constantemente están
actualizando algo que ya sucedió dentro de nuestra historia. Bueno, ¿y cuáles serían las implicaciones canónicas en este caso? ¿No? Primero, la Biblia no se reabre con el espíritu de profecía. El espíritu de profecía no reemplaza ni complementa el canon en el sentido, complementa en el sentido de agregar otros libros. Sí es un complemento en el sentido en cuanto a su comprensión, en cuanto a su interpretación y su aplicación. Obviamente porque obviamente siempre había una tarea de cómo entender de manera más amplia aspectos obviamente que no fueron entendidos por las generaciones anteriores por sus limitaciones cognitivas. Ahora a través del don profético sí hay un amplio entendimiento a través de la pluma, en el cual nosotros tenemos una comprensión que eh, las generaciones anteriores no tuvieron. Entonces, en ese sentido somos privilegiados. No obstante, no se aprovecha esa condición, ¿no?, de privilegio. Y ahí uno puede ver que el don profético sigue la función bíblica, interpreta, exhorta, corrige y llama a la fidelidad, a la obediencia perfecta a esta ley. Obviamente los escritos en el juez están bajo la Biblia, pero son vinculantes mientras se mantenga en armonía con ella. Y ella afirma que no están. Y cuando hablamos de vinculantes, tiene que ver con nosotros. Nosotros no podemos desconocer las declaraciones de los testimonios, por más que no estén dentro del canon formal de la Biblia. Porque al entrar justamente en esta conexión y al ser inspirados, pasan a ser vinculantes con nosotros. Vinculantes doctrinalmente y vinculantes en cuanto a nuestra manera de vivir, ¿no? Entonces, no es que no tengan ninguna función. Bueno, si uno va a los diversos ámbitos de cómo podemos aplicar justamente esto, está el ámbito de la predicación, de los estudios bíblicos, de la formación de líderes, de la apologética tiene que ver con la defensa de la verdad, ¿no? ¿Y cómo lo vamos aplicando? En cuanto a la predicación, se presentan los testimonios como voz pastoral de Cristo, ¿no? No como fuente rival. Es Cristo el que nos está hablando a través de los testimonios, sin duda. El Espíritu, porque son los testimonios del Espíritu Santo, ¿no? Con respecto al estudio bíblico, mostrar cómo el enjuague aclara porque obviamente hay una interpretación del texto y dirige hacia la Biblia, no las escrituras, nos lleva otra vez a la Biblia. Ustedes pueden observar los escritos del enjuague, están realmente conectados con tantos textos bíblicos, lo usan de una manera muy amplia, ¿no?, y generosa. Hay un diálogo con la escritura y cuando uno va a los textos, los textos se abren, se aclaran y nos llevan a la Biblia sin lugar a dudas. En cuanto al liderazgo, ¿no?, enseña una lectura integrada, Biblia como principio, ¿no?, y los testimonios como interpretación, aplicación. Y en cuanto a la defensa de la verdad, ¿no?, defender que el adventismo no añade revelación canónica, bíblica, sino que mantiene la doctrina de sola escritura aplicada. Ahora, interesante que ella, cuando usa el canon alejandrino o palestinense, sin duda el canon palestinense. Entonces, ahí ya vemos que la inspiración, el don profético, es el que va determinando el canon, porque no da lo mismo usar el canon alejandrino, el canon palestinense, o el canon protestante versus el católico. Ellen White toma partido, y ustedes pueden ver que ella no usa ningún escrito apócrifo deuterocanónico, al igual que obviamente los protestantes en su época inicial. Entonces, eso ya que implica una decisión, pero esa decisión, esa deliberación sobre qué canon se trabaja, bueno, se inspiraba, es el don profético, es el espíritu que le indica a Ellen White qué canon debe usar. No sé si habían prestado atención sobre este punto. Entonces, eso claramente nos muestra que obviamente el don profético tiene un rol determinante sobre el canon. No es el canon quien define al don profético, determina, sino el don profético determina el canon. Y aún así ya no se incluye dentro del canon, ¿no? Tener la total imparcialidad del encuadre al momento de definir estas cosas, porque obviamente no es ella quien dirige estas cosas, es el espíritu la que llevó, obviamente, llevó al encuadre a discernir, discriminar justamente en qué canon me ubico, ¿no? Sobre qué canon uso. Otra declaración, ¿no? La obra de Ellen White no es distinta que de los profetas bíblicos. Dice, en estos días él les habla
por los testimonios del Espíritu. Eso no lo habíamos leído anteriormente. Interesante que si hacemos un análisis, la comparación explícita no es distinta, dice que la de los profetas bíblicos. Afirma entonces continuidad funcional y sustancial. También uno puede ver el tiempo presente y también en intensidad. Dice, en estos días. Hace presente entonces la operatividad profética. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? El don profético vuelve, ¿no? Se actualiza, reaparece, emerge el don profético. Pues dice, en estos días. Y ahí usa esta frase que es muy importante, ¿no? Porque es quizás el mejor nombre del don profético, los testimonios de su espíritu. Fórmula que vincula la experiencia y escrito del Guay con la inspiración del Espíritu Santo. No son sus propios testimonios, son los testimonios del Espíritu, los que nos llevan justamente a entender la Escritura. Porque ¿quién es el mejor intérprete de un texto? El autor. Y el Espíritu Santo es el autor primario, si bien es cierto, hay autores humanos, pero el autor primario es el Espíritu Santo, porque fue él quien inspiró a los profetas. Entonces ahí uno puede observar que el Juan reclama para el don profético la misma fuente del Espíritu Santo que inspiró a los profetas bíblicos. Sin embargo, en otros pasajes ya distingue la relación funcional. La Escritura es su norma permanente, el Espíritu de profecía ilumina, ¿no? Y aplica. Y si uno va a la implicación, la comparación apunta a la continuidad reveladora, ¿no? No obstante, la afirmación debe leerse a la luz de su conocido énfasis en la subordinación a la Escritura. Así, igual en origen, ¿no? En espíritu, distinto quizás en el estatus canónico, en el sentido no que sea menos verdad o menos inspiración, sino realmente que no está dentro del canon bíblico, porque ella se somete a él. Esa es la diferencia, no tiene esas pretensiones. Y bueno, podemos sintetizar con respecto a cómo el don profético condiciona la idea del canon, ¿no? En primer lugar, uno puede ver acá el principio central, es que el canon bíblico es el conjunto de escritos que la comunidad de fe reconocimos como normativo, ya lo hemos visto anteriormente, y de autoridad divina. El conjunto de escritos, ¿no? Y la comunidad de fe, ahí vemos el catolicismo reconoce el canon alejandrino versus el protestantismo que reconoce el canon palestinense. No da lo mismo, sin lugar a dudas. Y ahí uno puede observar que el canon no fue dictado como lista por el Señor, sino fue discernido por la Iglesia bajo la dirección del Espíritu en el caso del protestantismo. ¿Y cómo sabemos eso? Pues obviamente a través del don profético podemos ver esa confirmación. El don profético nos permite y nos muestra claramente cuál es el canon que nosotros debemos usar y por lo tanto las versiones de Biblia más confiables que nosotros podemos tener para estudiar las Escrituras. Ahora bien, el don profético en la historia del pueblo de Dios no tiene como función, como le dije anteriormente, reabrir el canon. Y esto es importante para ir rebobinando, ¿no? Es interpretar las Escrituras, aplicarlas en contextos históricos específicos, en este caso el contexto del fin del tiempo, ¿no? De la última generación. Corregir deformaciones doctrinales y espirituales, siempre lo hizo. Reavivar la vida moral y espiritual de la comunidad, esa es la finalidad última, ¿no? De prepararnos para la traslación, ese es el rol para la traslación. Y no lo puede preparar si hay herejías y nuevamente un estilo de vida totalmente contradictorio con el cielo. Y ahí uno puede ver que la escritura en ese sentido, usando ya una categoría, en la norma, hay normas, que sería un término más teológico, ¿no? Y el espíritu de profecía es la norma derivada, hermenéutica, porque explica, aplica, y nos lleva justamente a una relación de un pastor, ¿no? Llevarnos por la dirección correcta, y pasa a ser una norma normata, ¿no? ¿Qué es eso? No, derivación. Pero ambas son normas, con subordinación, obviamente, para nosotros también. Ahí no puedo observar otro punto más también. El don profético modula la comunidad interpretativa y vive la Biblia. Y sin modificar su contenido documental, en este caso los textos bíblicos, ¿no? Y tampoco su doctrina fundamental. Y esto está en perfecta armonía con Hebreos 1.2, ¿no? Pluralidad de continua de formas proféticas, ¿no?
y Apocalipsis 12, 17, 19, 10. La iglesia remanente sigue teniendo el testimonio profético. Claramente lo podemos ver acá, ¿no? Ya, y podemos ir observando justamente ese plano. Bueno, y acá uno puede ver reglas claras. Podemos ver a lo menos 7: regla de subordinación normativa, regla de coherencia teológica, regla de función complementaria, regla de verificación comunitaria, regla de historicidad y prudencia, regla de no canonización y regla de reciprocidad hermenéutica. El otro aspecto ya lo hemos estado desarrollando, ¿no? Pero podemos detenernos justamente en este plano último. En cuanto a la regla de reciprocidad hermenéutica, la Biblia ilumina los testimonios y los testimonios ayudan a interpretar y a abrir la Biblia. Es el diálogo entre los testimonios en la Biblia. Creo que lo desarrollamos en el tema 2. Ahí los interés pueden ver ya con amplitud justamente esta fundamentación. Eso es lo más importante, ¿no? Hay una regla de reciprocidad, de mutualidad. Hay una simbiosis entre la Biblia y los testimonios porque el autor es el Espíritu Santo. Entonces es imposible que haya, como lo vimos anteriormente, o se genere un tipo de disociación o contradicción. Bueno, ¿y cuáles serían las consecuencias prácticas para la iglesia? Uno puede ver, por un lado, un aspecto, canon cerrado, autoridad dinámica, y como resultado la Biblia permanece como autoridad máxima, pero su aplicación es vivificada por el don profético, es actualizada, es vuelta a traer la Biblia a nuestra época, a la última generación, al momento, al tiempo del fin. Entonces, hay un problema maravilloso. Entonces, la Biblia cobra un sentido más profundo, la Biblia pasa a ser aún más importante que las generaciones anteriores, porque estamos ya en la última etapa del gran conflicto. También podemos ver el otro aspecto, ¿no? El canon técnico, por un lado, versus el canon funcional. Los escritos inspirados no canónicos tienen autoridad teológica real sin ser añadido a la Biblia. Eso es lo que hablamos como un canon funcional, no un canon técnico. El canon técnico ya está cerrado, ¿no? La Biblia ya está compuesta ya con los libros que nosotros conocemos, y eso lo cambia y ocurrió hace ya mucho tiempo, y ya hemos visto, si bien es cierto, el canon fueron, o el canon se cerró por gestión humana. El Espíritu Santo después se encargó de ir confirmando, y la última confirmación la tenemos en los proféticos, en el cual dice claramente, ya lo vimos anteriormente, ella camina nuevamente y confirma el canon palestinense, el canon protestante. Eso está validado. El otro canon nuevamente no entra, claramente. Entonces acá hay, reitero otra vez, ¿quién define el canon? El don profético. Unidad doctrinal y visión. El don profético ayuda a mantener la identidad teológica y escatológica del pueblo remanente, ¿no? Eso de unidad. Entonces, ¿por qué no hay unidad actualmente? La iglesia está dividida, no solamente administrativamente, los puntos, cosa ver los congresos, los quinquenales, sino teológicamente, ¿no? Algunos observan 3 corrientes, otros 4 corrientes teológicas que están dando vueltas dentro de nuestros círculos adventistas, y que obviamente de otra manera están dividiendo a la iglesia, porque la mayoría obviamente toma una postura, y esa postura normalmente no es sobre la base de un escrito está, sino que me acomoda más, ¿no? Y realmente nuestro estilo de vida es muy determinante al momento de elegir las corrientes teológicas. Bueno, y uno puede ver también que otro aspecto importantísimo, ¿no? La protección contra el desvío. La profecía reafirma las verdades olvidadas, que es lo que hizo obviamente el Juan, ¿no? Inspiradamente, y refrena las tendencias heréticas, la herejía interna. Hay una reafirmación, hay varias verdades que fueron olvidadas por los protestantes, no fueron consideradas. Por ejemplo, el sábado, la no inmortalidad del alma, el gran conflicto, el santuario, tal como lo entendemos nosotros. Claro, fíjense, esas terminologías fueron usadas por algunos, pero no la entendieron como nosotros. Y no se trata solamente de usar el término, sino cómo entiendo ese término. No es lo mismo, hay harta diferencia. Y ahí uno puede ver, ¿no? Como le señalaba, el sábado, el santuario. Bueno, podemos agregar acá la reforma pro salud. Nadie trabajó con el concepto de la reforma pro salud antes del año 1844. El concepto de la muerte, el concepto del carácter, un concepto obviamente que no lo tiene el cristianismo.
Y nosotros lo hemos recibido a través de los proféticos porque es bíblico esa comprensión, pero no estamos usando el concepto del carácter. Y por eso, obviamente, no tener claro el concepto del carácter que tiene que ver con la antropología, hemos estado abiertos a recibir influencias protestantes dentro de nuestra iglesia. Entonces, esta barrera de protección realmente no la estamos usando y por eso hemos sido vulnerados, ¿no? Nuestros muros han sido vulnerados, nuestros muros teológicos, porque obviamente nos hemos colocado este muro de protección. Estas verdades que obviamente que fueron olvidadas por las generaciones anteriores han sido restauradas, porque son verdades bíblicas, y bueno, y el juicio investigador. Y todo esto tiene que ver con teología de la última generación, ¿no? Que algunos la critican tanto, ¿verdad? Pero la teología de la generación no predica nada nuevo. La teología de la última generación es justamente seguir este camino, esta ruta olvidada. Inferencia, ¿no? La Biblia es la autoridad final, sin duda, y el don profético siempre debe ser evaluado por ella, aunque cuando hablamos siempre evaluado, ya ha sido evaluado, solo que siempre debe estar en una armonía, ¿no? Ser usado conjuntamente. Y ya lo hemos visto que no tiene estatus canónico, pero sí autoridad teológica, espiritual, pastoral, porque su origen es el mismo espíritu, obviamente. También lo hemos dicho que el don profético no abre o reabre el canon, sino que hace viva y contemporánea la palabra para el pueblo de hoy, para esta última generación. La función del Espíritu de profecía es interpretativa, por lo tanto, correctiva, doctrinalmente, exhortativa, moralmente, y formativa. No legislativa en el sentido de que no es la ley de Dios en sí, sino que interpreta esa ley, interpreta esa palabra. La iglesia fiel mantiene fidelidad al texto bíblico más receptividad al consejo profético, usando las reglas hermenéuticas claras que hemos estado hablando, ¿no? Anteriormente. Ahí está, digamos, este binomio, ¿no? Fidelidad al texto bíblico más receptividad al consejo profético. Ese fue el método de los pioneros. Ese método la iglesia necesita recuperarlo urgentemente porque nos va a llevar a la unidad, sin duda. La unidad no la vamos a conseguir ignorando el no profético. La unidad se consigue al revés, reconsiderándolo y colocándolo en esta perfecta sincronización y relación entre lo que es la Biblia y el Espíritu de profecía. Bueno, y ahí hemos visto ya este punto, ¿no? Del canon bíblico, el canon técnico. Nuestro canon es el canon, no se olviden, palestinense, en el cual ya aceptó ese canon, cuando ya habla del canon en la Biblia, habla de los 66 libros, donde no entran los apócrifos o deuterocanónicos del canon alejandrino católico, ¿no? Y ahí uno puede ver que el canon funcional en este caso no se refiere a que los países entran dentro del canon, sino que funciona en esta relación de escritura más los testimonios. Ah, hay una práctica interpretativa donde los testimonios orientan, iluminan y aplican la Biblia sin alterar su contenido. Hay un aspecto de subordinación a la Biblia. Es una autoridad derivada, pero sigue siendo autoridad. Si bien es cierto una autoridad derivada que emana de la Biblia y se debe a la Biblia, no es menor a nosotros. No está por debajo de nosotros, ni de teólogo, ni de exégeta, de ninguno. Integrante del pueblo de Dios está por sobre. No porque ella sea mejor que nosotros, sino porque obviamente la autoridad profética de ella obviamente nos lleva a entrar justamente en esa relación. Ella clarifica, exhorta, contextualiza y llama a la obediencia fiel, como lo vimos anteriormente. También en cuanto a sus criterios de validación, está en conformidad con la Biblia, el fruto espiritual, efecto de reavivamiento, etcétera, ¿no? Y uno puede ir viendo justamente todos los elementos que ya lo hemos presentado anteriormente. Y ahí uno puede ver en este sentido de que hay una conexión más profunda. En este sentido, la continuidad del don profético no implica canon abierto, sino una comunidad guiada. Dios continúa hablando, pero no reescribiendo la revelación cerrada, ¿no? En realidad lo que hace es ilumina para obedecer, no para sustituir el fundamento. Este modelo entonces evita tanto lo hemos visto anteriormente, el cesacionismo estricto, ¿no? El que después de cerrado el canon del Nuevo Testamento ya no hay más inspiración, no hay más profeta. Esa es una perspectiva protestante, obviamente, y por eso obviamente no tienen claridad profética. Pero también dentro del protestantismo está el expansionismo carismático pentecostal, que ellos sí hablan de profetas, pero palabras sin palabras, ellos no se basan en los cánones.
ni el alejandrinismo protestante, sino obviamente de lo que le viene supuestamente como inspiración. Ni lo uno ni lo otro representa ¿no? El don profético no cesó, pero tampoco implica, digamos, de andar con ticadas, no, bajo ningún punto de vista. Eh, el canon, no podemos, el canon tiene un límite. El juez se sometió a esos límites, no le reveló. Porque el Señor no contradice su propia palabra. El mismo Señor, eh, Jesús mismo se sometió a la Biblia. ¿Cuánto más después? ¿Cuánto más nosotros? Todo verdadero profeta siempre se subordinó. Cristo mismo se subordinó. Él pudo haber creado una nueva doctrina, Cristo pudo haber creado sin duda. Pudo haber declarado nuevas verdades, sin duda. Pero no es necesario porque las verdades ya estaban contenidas, aunque de manera embrionaria en el Antiguo Testamento. ¿El que lo hizo? Las amplió, las desplazó, nos llevó al sentido más profundo. El juez también, guardando las proporciones, porque el juez no es Cristo, también cumplió la misma labor. Cristo también fue un profeta, funcionó como un profeta. El juez es una profeta y siguió el mismo esquema. Entonces, si no tenemos problemas con Cristo, ¿por qué hay problemas con el juez? El modelo es el mismo. No podemos, debemos ser coherentes con eso. Y algunos obviamente pasan por alto ese detalle, que es muy importante. Y ahí podemos ver los fundamentos bíblicos con respecto a este tema, ¿no? Si lo podemos comparar, en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, la palabra ahí que se usa es seoneustos, que significa soplada por Dios, indicando el origen divino, directo. La función de la escritura es completar y madurar la vida espiritual, mostrando que la revelación bíblica es suficiente para la salvación y formación doctrinal. Por eso, en los cuales dice que la Biblia debe ser vuestro consejero. Y por eso también declara que los testimonios nunca contradicen la Biblia. Bueno, y la otra declaración que le hemos visto, Isaías 8:20, la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no la ha merecido. Interesante, ¿no? Por eso, en ese contexto hay que entender la declaración. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazarlo. No está hablando que hay este sí, este no. Está hablando, digamos, sus escritos son o no son, simplemente. Y si no están conforme a eso, no lo ha merecido. Pero ya está plenamente atestiguado su profetismo. Bueno, y acá está Apocalipsis 2:17, un pasaje fundamental, ¿no? A los proféticos, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acá se identifica en Apocalipsis 9:10 con el testimonio de Jesús como el espíritu de profecía. Entonces hay una posición, si uno va al término griego, hay una posición continua del don en la historia final. Y es interesante, si conectamos ese pasaje con el texto del mensaje celeste, tomo 3, dice, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Entonces hablamos de que son los testimonios del espíritu. Hay una continuidad entonces profética en el remanente que es de naturaleza y origen divino. No fruto de un canon reabierto, ¿no? Nunca estuvo esa pretensión, esa no fue la finalidad y no es la finalidad de los escritores en España. Pero no por ello no tienen autoridad sobre nuestro pueblo. Entonces, una cosa no significa la otra, no la sacamos de experiencias distorsionadas, que en el fondo son falaces. Y está de hecho el contexto del don de profecía. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolidación. Entonces, ahí podemos ver justamente los términos. No hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente que ahora. Interesante este punto. No hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente. Estamos hablando de esta última generación, es la que tiene más luz. Hay más instrucción. ¿Por qué? Porque somos más inteligentes, más capaces. No, porque Dios nos dio el don profético. No es por nuestras capacidades cognitivas superiores a las generaciones anteriores. Es por el don profético que nosotros tenemos este privilegio de ser instruidos de manera más ferviente. Entonces no hay un tiempo con estas características tan intensas como el nuestro. Por eso mismo el diablo está constantemente atacando el don profético. Entonces Dios quiere justamente
que el pueblo de Dios vuelva a la fe primitiva. Y cuando eso ocurra, se van a revelar los dones. El don profético ya está, lo tenemos. No quiere decir que no haya más manifestaciones proféticas. Bueno, a ver, que igualemos el ministerio no fue difícil, ¿no? Porque no fue profeta, ella fue escritora y escribió mucho. Pero no quita el hecho que en algún momento Dios se manifieste, ¿no? Pero todo profeta que se manifieste debe estar conforme. Hay un peso más grande, tenemos más herramientas para evaluar un profeta. No solamente la Biblia, sino los mismos testimonios. Tenemos dos contundentes fuentes para evaluar realmente aquellos que presumen ser profetas. Y de hecho también hay profetas, en la actualidad la mayoría que presumen ser profetas tiene que evaluar justamente todo ese punto, ¿no? Lo contrario es falso. Bueno, la Biblia, si hacemos una síntesis doctrinal, es el fundamento absoluto. El espíritu de profecía es la iluminación histórica para obedecer aquel fundamento, nos lleva a la obediencia. Entonces, por eso es difícil obedecer si estamos omitiendo el espíritu de profecía, porque hay una carga interpretativa de la tradición cristiana que ha distorsionado la escritura. Por eso necesitamos ser depurados, nuestra mente necesita ser purificada para poder entender con claridad el texto bíblico. Y el don profético cumple ese rol, porque nos saca nuestras ideas previas, a nuestras ideas preconcebidas, que no son bíblicas y que están todavía insertas en nosotros por la cultura, por nuestra formación académica, por lo que hemos recibido de nuestra familia. Entonces, todos esos elementos son estorbos, son muros que no nos permiten entender con claridad la Biblia. Pero lo que hace el don profético justamente es eliminarlos, derribar esos muros y tener una comprensión correcta del texto sagrado. Bueno, y ahí uno puede ir viendo, ¿no? Todos estos elementos que están acá. Vemos la gráfica de lo que ya hemos presentado, todos los elementos que están implicados y tienen que ver con la autoridad suprema de la Escritura, la evaluación profética según la ley del testimonio, ya lo hemos visto, eso está ya atestiguado, la continuidad de la profecía en los últimos días, eso está claramente profetizado, ¿no?, en el libro de Apocalipsis, también en Joel capítulo 3, en fin, en otros textos más, el mismo apóstol Pablo, y la función pastoral, y la profecía como señal escatológica y validación comunitaria, ¿no? Esa idea de volver al espíritu primitivo, a la iglesia primitiva. Se van a reanudar muchas cosas, aparte del don profético y otras cosas más, también la persecución, como también dice el conflicto de los siglos. Bueno, si vamos a una aplicación práctica, y esto nos sirve también de orientación, ¿no? Lo hemos presentado también de otra forma. Siempre debemos comenzar con el texto bíblico, así lo hacían los pioneros. Debemos estudiar directamente la escritura, mostrar las claves léxicas. Bueno, ahí podemos ver lo que tiene que ver con el exégesis, si tenemos acceso, ver, hay términos en el original que son claves y que nos ayudan a profundizar y a entender de mejor manera la escritura. Y acá viene otro punto importante, usar el juez como ilustración y aplicación, no como una constitución primaria, no doctrinal, pero sí usarla porque así también White nos clarifica la aplicación, nos documenta la cita y nos da el contexto. O sea, no podemos obviar de ninguna manera. Es un paso que nosotros no debemos, porque realmente este paso no está presente realmente. Ha sido, no. Estos pasos lo tenemos claro la mayoría, ¿no? Pero el punto 3 pasa por alto. Debe ser incluida el espíritu de profecía. Nos va a ayudar. Debemos ser humildes y aceptar porque es el espíritu que nos está ayudando en la interpretación, que es el factor del Espíritu Santo, o ya en un terreno más dentro de la jerga de la teología, es neumatológico. Neuma, término griego que viene del Espíritu Santo. Ese factor neumatológico del espíritu no está considerado. Y el espíritu no es en el sentido pentecostal o carismático, ¿no? Porque ahí no se trata de lo que yo creo, yo pienso, no, es el don profético el que nos ayuda entonces a canalizar. El Espíritu Santo usa el don profético para canalizar nuestra comprensión del texto sagrado. Importante, no se trata de usar el Espíritu a mi manera de ver las cosas, es el Espíritu a través de los testimonios, de sus testimonios, que nos llevan justamente a esta comprensión. Y eso entonces nos lleva a formar el liderazgo, ¿no? Enseñando las reglas hermenéuticas que vimos anteriormente, teniendo claro todos sus elementos. Y en la apologética enfatizar, realmente, de que nosotros creemos en un canon cerrado, sin duda. Cuando hablamos del lenguaje no estamos hablando de alguien que reemplace, no reemplaza la Biblia, no tenemos nada que ver con
un libro adicional a la Biblia tampoco. Pero al mismo tiempo debemos destacar de que hay una profecía que continúa y que es una señal que está en la Escritura misma. La misma Escritura valida el don profético, y no validarlo incluye no aceptar el principio sobre la Escritura. Bueno, ya lo vimos en sesiones anteriores. Y eso entonces nos vamos a los criterios de evaluación que vimos anteriormente, a la ley del testimonio y otros criterios que están asociamos, pero ese es quizás el más conocido, ¿no? Entonces podemos ver acá que hay una primacía de la revelación con respecto al canon. En la teología adventista y cristiana en general, la revelación de Dios es anterior y superior a cualquier proceso humano de canonización. Esto significa que el don profético tiene su origen en Dios, y es Dios quien determina, o Él quien determina, cuándo y cómo se revela a la humanidad. La función de los creyentes en la iglesia es reconocer y discernir esa revelación, no crearla ni limitarla, esa nunca ha sido nuestra función. Así el don profético continuo no se sujeta a los criterios humanos de un canon cerrado o abierto, sino que es el instrumento divino de revelación de guía a la iglesia en momentos específicos de la historia, en este caso de la última parte de la historia, ¿no? De la última generación, del remanente final. En este sentido, el don profético condiciona el canon al ser un reflejo del propósito de Dios para el pueblo de su tiempo, pero no necesariamente implica que dicho canon debe ser modificado. No, el lenguaje canon modifica el canon, pero ya vimos anteriormente que ya acepta el canon de los protestantes y por lo tanto el canon palestino, y no el canon católico, digamos, que se basa en el canon alejandrino. Entonces, inspiradamente, el don profético es quien resuelve el canon. En este caso, ¿qué tipo de canon el que uso? ¿Cuál canon el que yo voy a usar? Y también nos ayuda a usar, por lo tanto, cuáles son las Biblias más adecuadas. En este caso serían las que han provenido de la tradición protestante y no las Biblias de origen católico, sin perjuicio, esto lo coloco acá, digamos, como observación, de que podemos revisar todas las versiones de la Biblia, pero basarnos obviamente y confiar a ciegas en las versiones que vienen con un canon distorsionado ya es peligroso. Entonces ahí tenemos que tener los criterios suficientes para realmente no caer en errores y interpretar incorrectamente la verdad sobre base de distorsiones textuales no adecuadas, traducciones no adecuadas, en fin. Esos aspectos también es importante dejarlo acá. Entonces, el canon no limita la revelación, por lo tanto. Si bien está cerrado, no limita la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? A través de los dones como la profecía. El hecho de que un canon cerrado no contenga más escrito no significa que Dios haya dejado de hablar a su pueblo. No es lo que el espíritu de profecía no muere cuando se lo transporta entero. El don profético no está subordinado al canon. El canon está subordinado a la manifestación profética. El adventismo afirma que la revelación profética a través del lenguaje cumple un papel fundamental para guiar a la iglesia en estos últimos días, pero siempre subordinada a la Biblia, que es la norma suprema. Esos aspectos de ella lo deja claramente estancado. Entonces, y esto significa que, aunque los escritos del lenguaje no se consideran canónicos en el sentido técnico, en la práctica funcionan como una fuente autorizada de revelación y guía para la interpretación de la escritura. Este canon funcional, es un canon funcional en el fondo, ¿no? No altera el canon bíblico, pero refleja cómo la iglesia recibe la revelación adicional y la utiliza para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, en conclusión, ¿no? La postura del Enjuay es consistente con la convicción de que los dones proféticos son cruciales para la iglesia, especialmente en el contexto escatológico del adventismo. Al rechazar una postura intermedia o de compromiso respecto a sus escritos, está resaltando la importancia de la claridad y la certeza en cuestiones espirituales. Como resultado, su afirmación fortalece la idea de que los testimonios son una continuación del ministerio profético bíblico, con el mismo origen divino y el mismo propósito de guiar al pueblo de Dios. Ahí pueden ver ustedes Amos 3:7, Apocalipsis 2:17, entre otros tantos pasajes que hablan con el mismo tenor. Este concepto también refleja la creencia de que en los últimos días la verdad y el error estarán claramente delineados y los creyentes deberán hacer una elección definitiva. La obra del Encuay, por lo tanto, no solo es vista como un recurso profético útil, sino como un pilar vital para la identidad y la misión de la iglesia adventista. Bueno, que el Señor nos ayude a seguir entendiendo y esperamos que esta
presentación haya contribuido a hacer esta relación importante entre el canon y el don profético, y tener claro obviamente de que el don profético es el que determina el canon y no al revés. Gracias como siempre, José Miguel, por la enseñanza compartida en el tema de hoy. Si aún no has visto los vídeos anteriores de esta serie, puedes encontrarlos aquí en el canal o en la lista de reproducción, que están organizados por orden para seguir todo el recorrido completo. Y si este contenido te ha resultado de bendición, te invitamos también a suscribirte al canal, compartir el vídeo con otras personas y dejar tus comentarios más abajo para seguir dialogando juntos. Recuerda que cada domingo por la tarde, hora española, publicamos un nuevo episodio de esta serie, El Don Profético. Nos vemos en el próximo tema. Que el Señor os bendiga.